Bueno, vamos a continuar con este mensaje, el cual sabemos que el título que ha colocado el Señor, que tiene para nosotros, como decía el pastor en su oración inicial, esa página que hoy se abre para que el Señor nos enseñe esas nuevas verdades. Esas nuevas verdades que quizás las hemos visto, las hemos leído, pero que Dios quiere reforzarlas para que nuestra vida cada día sea un caminar y un caminar en gozo con el Señor. Vamos a hacer un resumen ahí rápido de lo que fue la semana, el domingo pasado, para que podamos continuar. Y nuestra cita bíblica fue el Salmos 37 del 4 al 9. Cuando leíamos esta cita bíblica, leíamos y decíamos que la palabra empieza diciendo deleítese. Deleítese, dice la palabra, asimismo en Jehová. Y hablábamos de que ese deleite es ese gozo que nosotros, ese gozo que sentimos cuando estamos haciendo algo que nos gusta, alguna cosa determinada, dice el diccionario. El diccionario también lo define como ese tiempo de pasar a solas, que genera satisfacción, gozo, agrado o dicha. No solamente a solas, porque el diccionario lo dice que es un tiempo de satisfacción que te genera a ti ese deleite, y que del deleite te genera gozo, dicha, agrado, es decir, la pasamos como bien, ¿cierto? O sea que el Señor en su palabra nos está diciendo, nos está mandando inicialmente o enseñando, lo podemos decir, a que nos gocemos en Él, a que sintamos dicha en Él, porque la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, ese tiempo a solas no es un tiempo en donde lo voy a tomar porque pues así me enseñaron que hay que hacerlo, que lo debo hacer en la mañana, que lo debo hacer en la tarde. No, es en todo tiempo, porque en todo tiempo queremos que el Señor esté con nosotros. O yo pregunto, ¿alguno no quiere que el Señor esté en la mañana? ¿Cierto que no? ¿En la tarde? Todos queremos un Dios 7/24, ¿o quién no? Y lo necesitamos. Mientras estemos vivos, necesitamos estar con Dios, necesitamos conocerlo, y necesitamos conocerlo con agrado, con satisfacción. Él también nos dice en su palabra y nos enseña a esperar. En el Salmo 37 que leíamos inicialmente, dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio. O sea que también el Señor nos dice, deleítate, gózate en mí. Que tu corazón sienta dicha porque estás conmigo. Porque estás aprendiendo. Que sientas dicha, que sientas gozo. Pero también nos manda y nos dice, guarda silencio. Guarda silencio. Porque hablábamos de que nosotros no tenemos un Dios afanoso. Antes, por el contrario, Él nos manda a nosotros a que por nada seamos afanosos. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del tiempo. Él conoce el momento. Él conoce la hora en la que Él va a darte esa bendición por la que tú estás orando. Si eso que tú estás orando está en los planes de Dios, guarda silencio y espera en Él. Que tú y yo no conocemos totalmente el plan de Dios. Sí, no lo conocemos, pero si es el plan de Dios, ¿por qué no estar confiados? Es que no es el plan de mi jefe, no es ni siquiera mi plan, porque yo también tengo planes. Cada uno de nosotros tiene planes, pero quizás esos planes no estén en el camino del Señor. Quizás esos planes, aunque a nuestro parecer, a nuestra vista, sean buenos, Dios tiene cosas mejores para nosotros. Mucho mejores, y por eso nos manda a que nos deleitemos, pero que guardemos silencio y esperemos en Él, y que esa espera no sea una espera de queja,
No sea una espera de dolor, no sea una espera trágica, porque a veces se la presentamos al Señor como, mejor dicho, como lo más trágico que nos puede pasar o que estamos viviendo. Y no es así. El pastor hoy en la mañana que estaba predicando les enseñaba y no me enseñaba. Tremendo, ¿no? Que aunque andemos en ese valle de sombra y de muerte, estemos confiados. Y no solo confiados, que tengamos claro que ese tiempo solamente es un tiempo, no es toda tu vida, no es toda mi vida. Es un tiempo, porque dice la palabra que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos. ¿Y quién no teme? ¿Quién no teme? Aquel que está confiado. ¿Tú no sientes temor si estás confiado? ¿O quién? ¿Me equivoco? ¿Cierto que no? Yo temo y siento miedo. Es cuando yo no conozco, cuando yo no sé qué va a pasar, cuando yo no tengo en quién confiar, o cuando, peor aún, ni siquiera yo confío en mí. Cuando yo ni siquiera creo que lo voy a poder hacer. Y eso es normal que lo podamos sentir. Lo que no es normal es que si conocemos de Dios, dejemos que ese temor, que ese miedo oculte la confianza que debemos tener en Dios. Y digo que oculte, porque de una u otra manera tú y yo podemos confiar en Dios y decimos que confiamos. Pero esa confianza está tan allá, tan allá, tan allá, está tan pequeña que ya ni siquiera tú, ni Dios, la ve como una confianza, sino solamente como un temor y como un miedo. En el versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y veníamos aprendiendo de que nosotros como hijos de Dios tenemos una herencia, pero para poder recibir esa herencia debíamos tener un nombre. Y nosotros cuando recibimos a Jesús recibimos ese nombre de hijos de Dios. Pero ¿qué debo aprender yo también para poder heredar esa tierra? Debo aprender a esperar. Ahí la palabra nos lo dice. Deleítate, guarda silencio y espera en mí. 3 palabras claves y fundamentales que todos nosotros los cristianos debemos aprenderlas. Porque en todo momento debemos deleitarnos. En todo momento debemos esperar en Dios. Y en todo momento debemos tener claro que debemos guardar silencio. La misma palabra lo enseña. Que aunque en oportunidades podamos controlar nuestro cuerpo, tremendo inconveniente es controlar la lengua. Tremendo inconveniente es el controlar la lengua. Y por eso Él nos dice, guarda silencio. Guarda silencio. No importa lo que estés padeciendo. No importa lo que estés sintiendo. Guarda silencio. Confía en Dios. Confiamos en Dios y esperemos en Él. ¿Cuánto tiempo? No sé. Yo también llevo tiempo esperando. Pero yo no pierdo mi fe. Yo no pierdo mi fe. Y aunque en oportunidades hay situaciones que quieren llegar a ese camino y que uno quede como se dice, y entonces, y yo estoy esperando, y yo todo lo que estoy haciendo, y entonces ahí viene el Señor y dice, guarda silencio. Guarda silencio. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hago yo? Respiro profundo y le digo, Señor, tú harás. Tú harás. Tú harás y sabrás cómo. Porque sinceramente yo no sé cómo vas a hacerlo. Pero tenemos un Dios de milagros. Un Dios que si logró enamorarnos a nosotros con el corazón duro que teníamos antes,
y logró entrar en Él y ha logrado entrar en Él. Yo pregunto, tu situación por la que esperas, ¿crees que Dios no va a poder hacerla? ¿No lo va a poder resolver? Y uno se da cuenta que definitivamente hay personas con situaciones más complicadas que las de nosotros, sin decir que las de nosotros no lo sean o no lo estén. Pero tenemos un Dios, y para ello el Señor nos dice: guarda silencio. Y ese guardar silencio también nos lleva a nosotros a decirnos: detente. Y detente no para que sigas caminando, porque también cuando el Señor nos llama a estar quietos, no es estar quietos y esperar a ver qué cae del cielo, a esperar a ver si del cielo se me caen billetes y se me va a solucionar esa situación financiera, a esperar que caiga del cielo y a ver si me cae mi hijo, pero totalmente diferente al que tengo ahora. Un hijo, mejor dicho, obediente, un hijo buen estudiante. Y cuando nos miramos a nosotros, nos miramos que, esa es mucha paciencia la que tuvo nuestra mamá y nuestro papá. Mucha paciencia. Dios nos va a dar la paciencia, la sabiduría y el entendimiento para que todas esas situaciones sean las mejores. Sean las mejores. Ninguno de nosotros es perfecto, ni lo va a ser. Solamente cuando permita que Dios moldee nuestra vida tal como Él lo quiere, porque a eso vamos a llegar, a la estatura de ese varón perfecto. Pero ante los hombres siempre vamos a ser imperfectos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero ¿a quién queremos agradar? A Dios. Entonces, guardar silencio también es detenernos, pero también para reflexionar sobre la situación que estamos viviendo. Porque muchas veces señalamos, culpamos a la situación del país, a mi familia, a mi esposo, hasta nos damos garrote nosotros mismas o mismos. Cuando el Señor nos dice: reflexiona, guarda silencio y empieza a actuar, o deja de actuar como lo estás haciendo. Porque si necesitamos ver cambio, debemos empezar por cambiar nosotros. Y no siempre todo Dios nos lo va a decir. ¿Por qué? Porque ya nos lo ha dicho. Ya nos lo ha dicho. Ya nos ha dicho a nosotros qué es lo que a Él le agrada, cuáles son sus bendiciones y cómo las tendremos. Pero ¿qué pasa? Nos ha entrado por aquí y nos ha salido por acá. Y entonces Dios dice: ya tú lo conoces, ya tú lo sabes. Entonces ahora yo soy el que voy a guardar silencio. Y tremendo cuando Dios guarda silencio. Tremendo. Porque todos queremos escuchar su voz. Pero si seguimos actuando como sabemos que a Dios no le agrada, entonces ¿qué puede hacer Dios allí? Hasta con plastilina nos lo ha dicho. Hasta con plastilina nos lo ha explicado. Y ahí viene el silencio de Dios. Y es tenaz. Pero también es formación, es enseñanza. Cuando nosotros aprendemos a esperar, aprendemos a tener esperanza. Donde sabemos y valoramos la espera que estamos teniendo en Dios, siempre va a haber una esperanza. ¿Y por qué va a haber una esperanza? Porque hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. No hay esperanza cuando tú ya todo lo ves perdido. Y cuando tú todo lo ves ya perdido, es porque no has aprendido a esperar. Pero cuando esperamos, hay esperanza. Hay esperanza. Y ahí es donde decimos: me detengo,
Me voy a reflexionar y voy a cambiar. Y voy a cambiar. Porque Dios no va a cambiar. Dios es perfecto. Y muchas veces queremos moldear a Dios para que entienda lo que yo estoy viviendo, lo que yo llevo esperando. Cuando Dios dice, yo ya sé lo que está pasando. Yo ya sé. Yo ya sé. Eres tú el que no se ha dado cuenta. Y sigues en lo mismo. Y sigues en lo mismo. Les decía también en la entrega pasada de que a veces también nos cerramos en el decir, yo todo lo que llevo esperando, yo todo lo que llevo esperando. Y la pregunta que hacíamos es, ¿cuánto lleva Dios esperando? Y ahí decíamos algunos o pensábamos algunos ante esta pregunta, no, pues yo llevo conociendo al Señor 10 años, 2 años. No, y el Señor no lleva esperándote a ti desde que tú conoces de Él. Dios lleva esperándonos desde que nosotros tenemos uso de razón. Porque Él estaba esperándonos a nosotros que lo reconociéramos como Señor y Salvador antes, mucho antes. Por eso su palabra nos dice que desde el vientre Él nos formó, o sea, desde allí. No existe ser humano alguno que no desee ser feliz. Todos queremos ser felices. Pero creemos que la felicidad está en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros sabemos. Cuando realmente la felicidad solo está en Dios, quien es el que te lo puede proveer. Y muchas veces buscamos esa felicidad de una manera desesperada. Cuando la decisión es tuya, es mía. A mí no me hace feliz nada, sino que yo soy la que debo tomar la decisión de ser feliz, pase lo que pase a mi alrededor. Yo no puedo esperar que la gente vea en mí una cristiana, una hija de Dios, aburrida, que sienta lástima por todo lo que está viviendo. No. Yo sé que eso solo es un tiempo y va a ser testimonio para glorificar el nombre de Dios. Muchas veces buscamos esa felicidad y la buscamos y terminamos siempre tristes, aburridos, frustrados. Porque la felicidad, cuando se busca cada uno con su conocimiento, con lo que tiene, con lo que sabe, muchas veces va a terminar frustrado. Muchas veces vamos a terminar en el mismo estado, sin felicidad. ¿Por qué? Porque estamos buscando en el hombre, en las oportunidades, en lo que se puede dar en el camino. Y en el camino se pueden dar muchas cosas. Si espero en el hombre, aún mucho más desilusión puedo tener. Aún mucho más. Yo pregunto, y no importa que levantes la mano, ¿cuántas veces hemos salido a buscar esa felicidad nosotros mismos y nos hemos visto también prestos a pedirle perdón a Dios por eso? ¿Cuántas veces hemos buscado esa felicidad, esa solución a nuestros problemas? Porque no escuchamos la voz de Dios y salimos nosotros full. Y cuando llegamos con la cabeza agachada y solamente le decimos, perdón Dios. Perdón Dios, porque tú no me habías hablado, sino que creí que yo lo podía hacer. Y nos hemos visto prestos a pedirle a Dios por no aprender y por no saber esperar en Él. El mundo nos ha llevado a querer y buscar y recibir las cosas de una manera rápida. Y eso no está mal. Hablábamos de que el mundo nos ha llevado a nosotros casi en todas las oportunidades, porque no todo puede pasar esto,
Y es hacer y a buscar las formas y a darnos los instrumentos de querer todo rápido, todo rápido. El pastor me comentaba que en Estados Unidos, por la cantidad de personas que llegan a trabajar a los Estados Unidos, o por los que viven allá también, todo es rápido. Llega a meter al microondas, tin, y salió el almuerzo. Que esto vaya, usted ve, él me dice, a la hora del desayuno, usted ve la fila en McDonald's, todos buscando para llevarse el desayuno. Uno dice, tremendo, ¿no? Nosotros lo hacemos en la panadería, porque nosotros desayunar con una hamburguesa es como algo como tenaz, ¿no? Porque la sociedad nos ha llevado ya todo eso, a todas esas cosas, a quererlo rápido, a tenerlo ya, a bajar las cosas ya. Y por eso muchas veces queremos que terminamos nuestra oración, abrimos la puerta y ya está ahí la bendición. Ahí ya está. Ahí ya la voy a tener. Me meto la mano aquí al bolsillo y cuando va a salir, no salieron pesos, salieron fue euros, porque es Dios. Porque es Dios. Entonces listo, gloria a Dios. Queremos esa esposa, mejor dicho, consagrada, esa esposa, mejor dicho, ideal, y sales del tiempo de comunión y encuentras a tu esposa que apenas está levantando. O quieres ese esposo, mejor dicho, que sea un esposo cariñoso, un esposo que mejor dicho, que esas poesías que uno dice, esas poesías que tenía de novio, que uno decía, y ahora ese esposo solamente piensa y se levanta, ¿qué hay para desayunar? Y uno dice, y yo venía de orar otra cosa, Señor. Yo he guardado silencio, yo he esperado. Y el Señor dice, siga guardando, sigue esperando. Que así como Él está trabajando en ti, también está trabajando en la situación. También está haciéndolo. Y en ella es lo que debemos confiar. En que Dios está trabajando en esa situación y está trabajando en mí. Porque Él también necesita que cuando llegue esa bendición, nosotros sepamos qué hacer. Ustedes han escuchado que dicen, es que al que no ha tenido y cuando le dan, cuando recibe, ¿qué pasa? Loco se puede volver. Imagínense, el que no ha tenido, cuando recibe, imagínense, loco se puede volver. Y Dios no quiere que nos volvamos locos. Dios quiere que cuando la recibamos, la sepamos administrar. Porque esa bendición es de Él. Es de Él. Para nosotros, sí. Pero ¿quién te la dio? ¿A quién hay que agradecerle? ¿Quién la debe administrar? Nosotros. Por eso nos la está dando. Pero confiemos en los tiempos de Dios. No sé cuánto se lleve esperando. Pero esperemos. Esperemos. Yo llevo esperando en Dios una respuesta en mi área laboral. Y tengo vallados de ángeles que cuidan mi vida. Pero también valle de sombra y de muerte. Pero yo espero en el Señor. Porque hay tiempos en donde uno dice, tiro la toalla. Pero Dios, si tú me colocaste otra vez aquí,
me llevaste otra vez aquí. No lo hiciste para que yo lo tirara. No sé cuál sea el resultado, pero sí sé que tengo un Dios que no me desampara. Porque no estoy esperando la respuesta de Dios. Estoy esperando. Es lo que Dios quiere hacer conmigo en esa situación y para esa situación. Por eso el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo estoy buscándolo a Él. Yo estoy buscando que Él trabaje en mí. ¿Qué debo aprender? ¿Por qué volví aquí? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo reconocer también que no hice? ¿Y en qué me está formando? No sé cuál sea el resultado de Dios. Pero ¿qué tal que Dios me haya llevado nuevamente para formarme y ya ser la gerente de mi propia empresa? No lo sé. No lo sé. ¿Qué tal que el milagro de Dios sea el mostrarle a esas personas el trato que deben tener con una hija de Dios? Porque no se metieron con cualquiera, se metieron fue con una hija de Dios. Entonces, allá ellos. No sé cuál sea el resultado, pero sí sé que tengo un Dios que va a hacer justicia por mí, un Dios que escucha mi oración. Así que tú también, mira tu situación como ello. No mires el resultado. No mires el resultado. Porque si vas a mirar siempre el resultado, vas a terminar frustrado. Porque entonces no estás buscando a Dios. Estás buscando es el milagro. Y para tener el milagro, debo conocer al que hace el milagro. Si no, entonces no pasa nada. Vas a recibirlo y no vas a saber qué vas a hacer. Vamos a la palabra en Gálatas 6:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sé que hemos leído ello, y parte de esa preparación y esa formación que Dios nos está dando durante este tiempo de espera, algunos de nosotros sabemos que cuando nosotros reconocemos al Señor, en nosotros está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a traernos a nosotros ese amor, esa paz, ese gozo. Pero muchas veces, no sé si todos conocen, es que estas virtudes, como hijos de Dios, deben estar en nosotros. Y digo estas virtudes porque hay muchas más virtudes más. Muchas veces hay personas que se cierran a que el fruto del Espíritu Santo es solamente estos 9. Pero no sé si ustedes ven, y tampoco no está la humildad. Pero no significa que como hijos de Dios no debamos ser humildes. Son virtudes también que debemos tener. Y ese orden que tiene del fruto, sabemos que Dios es perfecto. Las virtudes son aquellas disposiciones que hacen que las personas obren bien. Obren bien. Dios nos entregó este fruto como una virtud, como una disposición
para que nosotros aprendamos a orar bien y a orar bien en todo tiempo. Por eso nos dice, contra tales cosas no hay ley. No importa lo que esté pasando, el fruto del Espíritu Santo debe estar reflejado en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Por qué el orden? Como les decía, cuando el Señor nos dice a nosotros que nos ha dado amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Dios trata primero con nosotros. Muchas veces queremos o buscamos que Dios trate con nuestra situación, con las personas quizás que están a nuestro alrededor. Cuando Dios nos dice, venga para acá primero. Por eso hablábamos al principio de que Él nos lleva a reflexionar, que el esperar también es reflexionar en nosotros, saber qué está pasando en nosotros. Pero entonces también a través del fruto nos dice, venga, reciba amor, reciba gozo y reciba paz, porque esto lo debe tener usted y lo debo tener yo en mi corazón para poder ir y darlo. Todos podemos decir, y es verdad, Dios es amor, y lo es. Pero yo pregunto, ¿yo soy amor? ¿Tú eres amor? ¿O todavía tienes un corazón duro? ¿Tú tienes paz? ¿Yo tengo paz? Si en medio de cualquier situación difícil, lo primero que hago es desesperarme y salir corriendo a buscar una solución, y no me siento a orar y a decirle a Dios, Señor, quita toda ansiedad de mí, coloca esa paz que sobrepasa todo entendimiento en mi corazón, porque estoy ansioso, estoy preocupado. ¿Podemos estar preocupados? Sí, podemos estar preocupados, pero la preocupación no puede ser más grande que el Dios en el que nosotros creemos, que la esperanza que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que la fe que nos lleva a nosotros a creer incluso en lo que nosotros no estamos viendo, no puede ser más grande. Porque entonces, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios en mi vida? Ese muñequito como los que salen en el yogur, así de chiquito, o es uno tan grande, que elevando mis ojos al cielo, ahí está. Pero no está lejos, sino que es Dios y está en el cielo. Y Él empieza con nosotros, con el amor, con el gozo y con la paz. También nos da fruto para con los demás, porque no estamos solos en este mundo. Tú no vives solo. En tu trabajo tú debes encontrarte con alguna persona. O es más, hasta en la calle. Hasta en la calle. Y no lo puedes conocer, pero vas a tener, nosotros tenemos, interactuamos con otras personas. Entonces el Señor nos dice, tenga paciencia. ¿Por qué? Porque no tengo paciencia, pero primeramente porque me dejé coger la tarde. Y como me dejé coger la tarde, entonces ¿qué pasó? Todo quiero ya, todo es ya. Y quiero que todo el mundo esté así, cuando todo el mundo no va a estar así. Todo el mundo no va a estar así. Y si se encuentra a una mujer que está en el carro blanco, que las letras verdes dice enseñanza, usted, Dios mío, coja el otro carril. También dice que debemos tener benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es la ternura.
es la compasión, es la gentileza. Esa compasión de lo que puede estar viviendo otra persona. Esa ternura cuando nosotros hablamos. Y cuando hablamos no significa que vamos a salir a la calle a decirle a todos, amor, amor, papi. No. Aprender a hablar. Señor, buenos días, buenas tardes. ¿Me hace el favor? Muchas gracias. Que tengamos compasión con lo que le pasa a los demás. Por eso el Señor nos dice benignidad. Y también nos dice y bondad. ¿Qué es la bondad? Es la generosidad. Es que no, yo cuando tenga le voy a ayudar. Le vas a ayudar cuando tenga. ¿Dónde está la bondad? Si Dios te la entregó con el fruto del Espíritu Santo. Y muchas veces decimos, el Espíritu Santo está en mí. ¿Y a dónde está el fruto? ¿A dónde está la bondad? Yo escuchaba esta semana decir, no, aquí hacemos la comida exacta. Para no tener que votar, que es lo normal, sino para que quede exacto. Y si no queda exacto y si sobra, no, aquí no comemos comida el otro día. Y entonces, ¿y qué hacen cuando sobra? No, pues toca botarla. Toca botarla. Tremendo. ¿Y en dónde está la bondad? ¿En dónde está la bondad? ¿En dónde está? De que si te sobró y en tu casa no les gusta comer comida del día anterior, prepara, entrégala y ve y dásela a una persona. Podrá ser el desayuno, la única comida del día de esa persona. Y a ti, porque no te gusta comer, entonces la botas. Escuchaba una persona decir, ¿cómo van a votar eso si lo tenían hace 3 meses en eso y no lo habían dado? Y supuestamente lo iban a donar. Y ella lo decía como doliéndole su corazón, que yo, pues uno dice, sí, la comida no se vota, ¿cómo la van a votar? ¿O por qué la dejaron? Pero ella decía, ¿cómo hacen eso? Y yo la escuchaba y yo decía, ven, sí, eso no está bien. Y me dice, no está bien. Yo tuve que acostarme con hambre. Yo sé que es acostarse con hambre. Por eso me duele. Entonces la pregunta es, ¿tendremos que esperar a acostarnos con hambre para aprender a ser generosos? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no es así? El fruto del Espíritu Santo está en ti y en mí. Entonces que se note. Y solo se va a notar es con tus acciones y con mis acciones, no con nada más. Porque yo estos 9 me los puedo saber de memoria. Pero ¿qué sirve el sabérmelos de memoria, el de conocer la verdad, pero no hacerla y no llevarla por un hecho? También nos dice a nosotros, también nos da unos dones. Ya vimos que fruto del Espíritu Santo, y parte de esos dones está para nosotros, para los demás, pero también para nuestra comunión con Él. Nuestra comunión con Él. ¿Cómo así? Pues yo oro normal, todo común y corriente, yo lo honro, pero tengo que hacer evidente este fruto en mi relación con Dios, ¿sí? Porque el Señor nos da la fe. Y solo en la comunión con Dios es como podemos hacer evidente esa fe entre Dios y yo. Es cuando yo puedo saber y decirle que yo creo en Él. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener fe en una situación, sino en Dios. Yo no puedo tener fe en el hombre. Yo tengo que tener fe en Dios. Que Dios puede hacer el milagro en esa persona. En esa situación lo puede hacer. Pero tengo que tener yo fe. Porque si no, no va a pasar nada. También nos habla a nosotros de la mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la virtud que modera la ira y el resentimiento por el comportamiento de otros. En pocas palabras, dominio propio. Dominio propio. Porque a veces llegamos a ese tiempo de comunión con Dios, pero llegamos con una ira, mejor dicho, vea, es que estoy pero hasta aquí. Y como la palabra de Dios dice, deja la ira, entonces me vengo con aquí el que me dijo que dejara la ira, pero vea, Señor, estoy hasta aquí.
ya no aguanto más. No. ¿Cómo así? ¿A dónde está el dominio propio? Nos dice la palabra, nos dice el significado en el diccionario, que es una virtud que modera la ira y el resentimiento por el comportamiento de otros. Claro que hay situaciones que nos van a sacar de casillas. Claro que van a haber actitudes de personas que nos van a sacar de casillas. Pero en nuestra comunión con Dios no es para irnos a quejar y a ir a hablar de la ira o ir a hablar de esto con Dios. Dios es un Dios que merece honra y respeto. Primeramente porque es Dios, porque es el que te creó, es el que te tiene vivo o viva, es el que tiene planes contigo, así tú ya todo lo hayas dado por perdido. Así todo lo tengas por perdido, Dios está allí, porque todavía tiene planes contigo. Todavía tiene planes contigo. Y también nos dice, y la templanza. Y la templanza. ¿Cuál es esa templanza? El poder controlar también los instintos que a mí no me agradan. Por eso lo habla en la comunión con Dios. Porque si tú, estas situaciones, estos defectos de no poder controlar la ira, de no poder manejar tus instintos también, porque no solamente es el que yo reciba, sino el que yo también hago y hago. Porque, ay, pobrecito, ¿no? Todo el mundo lo trata con ira y ella no hace nada. Ella no hace nada. A nadie trata mal. Ah, no. A ella es la que le hacen. Todos hacemos. Todos hacemos. Y por eso el Señor nos lo habla, que es en la comunión con Él. Porque solo en la comunión con Él es cuando Dios empieza a tratar con nosotros. Y trata con nosotros porque Él sí sabe qué va a pasar cuando tú salgas de ese lugar. Y cuando tú salgas de ese lugar, tienes que tener dominio propio. Tienes que controlar tus instintos y tienes que tener fe. Para así poder, cuando te encuentres con los demás, poder tú tener paciencia. Para que así cuando tú salgas a la calle, o incluso como te decía ahorita, cuando salgas te levantes de tu cama, terminaste tu oración o de ese lugar secreto, así tú puedas tener benignidad, esa ternura, esa compasión con tu familia, con los que viven en tu casa. Asimismo, ser generoso con ellos. Y más aún, para que tú te aprendas a valorar. Por eso te da amor, por eso te llena de gozo y te llena de paz. Para que nada, absolutamente nada, quiera venir a robar lo que Él te ha entregado, lo que Él ya te entregó. Porque aunque no lo hemos visto, Dios ya no lo entregó. Dios ya te entregó ese negocio. Dios ya te entregó esa situación. Dios ya te entregó esa situación financiera. Ya te la entregó. Tú no lo has visto, yo no lo he visto, pero mi fe no se acaba. Y si mi fe no se acaba, su plan va a ser evidente. Yo quiero que vamos por último a Salmos 40, del 1 al 3. Quiero que leamos esta cita bíblica para cerrar la palabra y la cerremos con esa promesa para aprender a valorar el saber esperar en Dios. Valorémoslo, no es tiempo perdido. Tú no estás perdiendo tiempo porque estás esperando en Dios. Yo no estoy perdiendo el tiempo, porque uno pierde el tiempo cuando está haciendo cosas que no valen la pena. Cuando hay cosas que no valen la pena y tú estás esperando, ahí sí tú estás perdiendo el tiempo. Pero cuando tú estás esperando en cosas que tú sabes que Dios te ha prometido, en las cosas en donde Dios te ha dicho que va a suplir tus necesidades, en donde Dios te ha dicho a ti que Él es tu pastor y que nada te va a faltar, y tú estás esperando, tú sabes y yo sé que debemos valorarla, porque Dios no se cansa. Soy yo la que me canso, y Dios no quiere que tú ni yo nos cansemos. Porque Dios no está mirando tu reloj. Dios no está mirando tu calendario. Dios tiene su reloj y tiene su calendario. Amén. Salmos 40.
Dice, pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. ¿Qué hizo el Señor? Eso es David. Y aquí dice David, pacientemente. ¿Cómo esperó él? Esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. ¿Tú quieres que otras personas confíen en Jehová? Aprendamos a esperar en Dios. Porque cuando esperamos en Dios pacientemente, Él va a oír nuestro clamor. Y ese clamor lo van a ver los demás. ¿Por qué? Porque los demás también te han visto esperar. Los demás también te han dicho a ti, pero ven, y tú no que eres cristiano, y entonces, ¿por qué estás así? Usted está peor que yo. Y eso que yo ni siquiera hago nada, yo soy cristiano y me va mejor que usted. Pero ellos mismos van a ver y van a temer. Y no te van a temer a ti, le van a temer al Dios que está sobre ti. Amén.